el cielo. El cielo. El cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? ¿Es real el cielo? Estas son dos preguntas que nos hemos hecho específicamente de este tema, el cielo, y hemos comenzado a desarrollarlo ya en días pasados. ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? ¿Es real el cielo? Y vamos a continuar en el punto número 7. El punto número 7. Este punto número 7 se desprende, hermano, del hecho de que hemos hablado de que Dios ha dispuesto en el corazón de los hombres el conocimiento de que Él existe. Dios ha dispuesto eso. Y hablo de eso apoyándome en las Escrituras, en el libro de Romanos. Abra usted Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, donde dice la Escritura: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, hablando de los hombres, les ha sido manifestado a los hombres, a nosotros. Dice, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, Dios ha puesto en el corazón de los hombres el conocimiento de que Él existe. Y las Escrituras son claras en ello, en el hecho de que Dios nos ha manifestado la realidad de Él, su poder, su deidad, lo invisible de Él. Dios lo ha puesto claramente delante de nuestros ojos por medio de la creación. Amén. De tal modo, dice la Escritura, que ningún ser humano tendrá excusa delante del Señor. De esa manera también nosotros hemos sido programados, hermano, para desear el cielo. El ser humano ha sido programado para desear el cielo. Hablábamos hace 8 días acerca de este aspecto, del hecho de que el ser humano, si le preguntáramos a dónde quiere ir después de que muera, si el cielo o el infierno, el hombre, la mujer va a decir que él quiere ir al cielo, nadie quiere ir al infierno. De modo que de alguna manera podemos hablar, hermano, de que estamos programados para desear el cielo. El cielo ha solido ser el tema de incontables musicales, libros, obras de arte, pero de manera desafortunada el pecado del ser humano ha bloqueado el camino al cielo, o bloqueó ese camino al cielo. De ahí, entonces, se desprendería el punto número 7, si usted que está escribiendo, el punto número 7 que dice, puesto que el cielo es la morada de un Dios santo y perfecto, puesto que el cielo es la morada de un Dios santo y perfecto, coma, no hay lugar ahí para el pecado, ni puede ser tolerado. Punto número 7. Escuche con atención. Puesto que el cielo es la morada de un Dios santo y perfecto, ¿escuchó eso? Ahí habita Dios y Dios es santo y es perfecto. Puesto que es la morada de Dios, no hay lugar ahí para el pecado. No hay lugar para el pecado. Ni tampoco puede ser tolerado el pecado allí. Usted recordará, hermano, cuando la Escritura habla acerca de Satanás, dice la Biblia que fue expulsado del cielo, porque Luzbel, Satanás, cuando era un ángel y estaba con Dios, cuando llegó a pecar, la soberbia, ¿verdad? Surgió el orgullo, surgió de su corazón, o sea, el pecado, ¿verdad? Fue expulsado del lugar de la presencia de Dios. Porque el pecado no puede ser tolerado, hermano. Dios no puede tolerar el pecado. El pecado no puede estar cerca de Dios, por decirlo de alguna manera. No hay
lugar ahí para el pecado, por eso Satanás fue expulsado. Luego hablaríamos nosotros de el ser humano, Adán y Eva puestos en un lugar especial. Dice la Biblia que Dios hizo todo, creó todas las cosas, ¿verdad? Los mares, la tierra, los peces, los animales, las plantas, montañas, ¿verdad? Flores, fauna, las estrellas, las nubes, los cielos, el sol. Una maravilla, hermano. Pero aún dice la escritura que hubo un lugar especial donde Dios puso al ser humano y era el lugar donde el Señor se reunía con el hombre. Había comunión. Pero, hermano, una vez el pecado llegó, el ser humano se escondió de Dios y dice la escritura que el Señor expulsó de ese lugar, ¿verdad? Al ser humano, lo expulsó. Porque según lo que la escritura nos dicta, hermano, era un lugar especial de comunión con Dios que el ser humano tenía para encontrarse con el Señor. La Biblia no da detalles, ¿verdad? Habla de todo un mundo que el Señor hizo, una tierra, un globo terráqueo, ¿verdad? Pero habla de un lugar especial, habla de un Edén, habla de un jardín especial. Todo apunta quizá a un lugar específico que Dios tendría para encontrarse con el hombre. No hay detalles, estoy simplemente hablando o imaginándome quizá humanamente, pero esto no es doctrina ni mucho menos. Pero la Biblia dice que una vez el pecado entra, dice, fueron expulsados, lo que da a entender de que el Señor no los sacó al espacio sideral, no los sacó fuera de esta atmósfera de la tierra, sino que los sacó a la tierra, los sacó a un lugar distinto al lugar donde estaban y había comunión con el Señor, una cercanía. De modo que en ese orden de ideas pensaríamos en este punto número 7. El cielo es la morada de un Dios santo y perfecto. Dios está ahí, como un lugar específico, ¿verdad? Y en ese lugar no hay lugar para el pecado, ni tampoco puede ser tolerado. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva, a los primeros hombres, tuvo que sacarlos, porque allí no había lugar para el pecado, porque Dios no podría tolerar su pecado, ¿verdad? Cerca de él, el pecado nos corta la comunión con el Dios Santo. Eso pasa con el hombre natural allá afuera, que no tiene comunión con Dios. Pero si un creyente, un cristiano, alguien que ha llegado al Señor, hermano, comienza a darle lugar al pecado con su carne, ¿verdad? La comunión de Dios con Dios también, hermano, es entorpecida. El pecado entorpece nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquel que infringe la ley todo aquello que infringe la ley de Dios, todo aquello que no es voluntad de Dios. Orgullo, soberbia, pleitos, divisiones, odios, rencillas, lujuria, ¿verdad? Mentira, engaño, chismes, críticas destructivas, robo, malas palabras, matamos con la boca, ¿verdad? Si un cristiano se halla en una vida meramente carnal, hermano, hay una interferencia de la comunión con Dios. Y es como si estuviéramos de alguna manera fuera de Dios, como cuando Dios sacó a Adán y Eva, los sacó, los expulsó de su lugar y ya no estuvieron más allí. Un cristiano puede hallarse así, un cristiano puede estar en la iglesia, puede venir al culto, pero no precisamente está en comunión con Dios. Es un cristiano que viene a la iglesia, se sienta a escuchar un mensaje como este y muchos otros, pero su vida es una vida carnal, es una vida de orgullo, es una vida que aquí es uno y en el mundo es otro, igual que en el mundo,
se conduce como sus compañeros de trabajo, se conduce como sus compañeros de estudio, de universidad, y no hay ninguna diferencia. Tal conducta, hermano, hace que lo espiritual que pudiera haber en esa persona, la sencillez de esa persona, hermano, no le permita tener comunión con el Señor, ser abierto a la voz de Dios, a oír la voz del Señor, sensible a la voz del Señor. Y así encontramos a muchas personas en las iglesias que no son sensibles al Espíritu Santo. Entran y salen de una iglesia, escuchan un sermón, otro escucha la música, las canciones, pero no tienen sensibilidad espiritual. Porque viven una vida carnal, como el mundo. Y no son capaces de escuchar la voz del Señor en su interior. Apagan la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Por ende, no hay una vida de santidad, porque no está el Espíritu Santo dirigiendo su vida en la vida que Dios quiere que viva. En términos generales, el pecado aparta al ser humano de Dios. Y la persona, hermano, que no llega a ser santificada por Cristo mediante la fe, el Evangelio, la Biblia dice, 1 Corintios 1:30, creo que dice que Dios ha hecho de Cristo para nosotros sabiduría, lo ha hecho santificación, justificación, redención. Entonces fíjese, Cristo es para nosotros justificación, pero también es santificación. Por medio del Evangelio, cuando llegamos a Cristo, Dios nos pone en una posición de santos, lo que nos hace, hermano, esa santidad que nos da por medio del Espíritu que pone en nosotros, el Espíritu Santo, nos hace estar cerca de Él y tener entonces comunión con el Señor. Y si alguien que Dios le ha dado el Espíritu Santo llega a morir, alguien que ha sido sellado con el Espíritu, pues este tendrá lugar en la morada de Dios, al cielo. Pero mientras un hombre, una mujer, hermano, su vida no sea santificada por el Señor, hablo de una posición, santificados de manera posicional, pero por ende, lo que se desprende de alguien que ha sido posicionado como santo de parte de Dios, lo que se espera es que su vida continua de en adelante sea una vida que esté buscando una santidad constantemente. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16, dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? Porque yo soy santo. Se supone que Pedro está hablando a cristianos, gente que ya es salva. Hermano, quítese la idea olímpica de su mente al hecho de decir que como ya eres salvo, siempre salvo, entonces esa es tu justificación para seguir viviendo una vida, hermano, en la que continuamente estás viviendo como un carnal. Si tienes ese pensamiento, arrepiéntete. Porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, pero eres alguien que le da más lugar a la carne, hermano, y piensa como aquellos estudiantes del colegio, de la universidad, que dicen, me califican de 1 a 10, me basta con que saque 6, después de que pase eso. Hermano, pensar de esa manera es mediocre. Un estudiante, yo pensaba así cuando estudiaba, y habían compañeros que ellos se conformaban con un 6, pasar un 6 todas las materias. Y eso es mediocre, hermano. Yo por lo menos como estudiante, yo siempre apuntaba al 10. El quiz o el examen
O la previa, algunos me entienden cuando digo previa, así decían a uno, saque una hojita, una previa. Siempre trataba de estar preparado. Y no quiero decir que algunas veces no me gané mi uno cuando me descuidé y el profesor entraba, buenas tardes, saquen una hojita y nadie se lo esperaba. Pero esa era una alerta para uno permanecer siempre pendiente. Y lo mismo nosotros debemos de permanecer pendientes, aprovechando bien el tiempo. Y parte de aprovechar bien el tiempo es vivir una vida de santidad, porque Dios nos demanda vivir una vida de santidad. Ya somos salvos, sí, pero no seas conchudo. Dios puede venir con disciplina y azotes si estás jugando, si pretendes jugar con Dios. Porque hay algo real, si somos hijos de Dios, hermano, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ese Espíritu no hace otra cosa más que constantemente dirigirnos a vivir una vida de santidad. Significa una vida apartada de este mundo, una vida que no comparta la vida de este mundo, del compañero de trabajo que no conoce a Dios, del vecino, de vivir una vida de esa conducta. No, porque somos un pueblo diferente, somos gente santa. El Señor Jesús habló de los israelitas, dijo, ustedes me serán un pueblo de gente santa. Ustedes son un pueblo diferente. Usted dirá, yo soy creyente, tengo el cielo ganado. Vive como tal, como hijo de Dios. Porque sí, Dios nos ha dado salvación y es segura. Pero también escuché esto. Y por eso la Biblia nos manda a examinarnos cada quien. Porque si nosotros somos gente que no piensa de esta manera, de santificarnos constantemente, Apocalipsis dice, el que sea santo sea más santo cada vez, que sea puro, purifíquese más, y el inmundo sea más inmundo. Tenemos que meditar en nuestros corazones, porque quizá pueda haber mucha gente en medio de las congregaciones cristianas que piensen de esa manera, ya soy salvo, ya soy salvo. Entonces vivo mi vida como me da la gana. Quizá ese ni siquiera sabe que ha nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente ni siquiera piensa de esa manera. Soy salvo, entonces puedo vivir. Sí, ya soy salvo, siempre salvo. El Señor no me va a quitar la salvación, entonces voy a vivir una vida de desorden. Quizá usted ni ha nacido de nuevo. La persona que piensa de esa manera quizá ni de nuevo ha nacido. Y el cielo no le esperará. De ahí la exhortación de alguna manera de parte de Pedro a creyentes que estaban en la dispersión, en diferentes lugares, donde quizá en esos lugares podrían haber sido muchos contaminados con las costumbres de los habitantes en tierras lejanas, de sus costumbres, y tenían, hermano, que comportarse como lo que eran. Usted y yo no somos cristianos solamente aquí dentro de esas cuatro paredes. Usted y yo debemos de ser cristianos donde quiera que estemos. Ser cristiano no es un título, es una identidad que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso dice Pedro, así como aquel que les llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ese está escrito es pesa, hermano. Escrito está. Cuando Jesús decía escrito está, eso era como decir, esto es una ley, esto nadie lo remueve. De modo que ese Señor dijo a través de Pedro, está escrito que ustedes deben de ser santos, es porque es serio. Es porque, digámoslo de alguna manera, esto es algo que se debe cumplir. La demanda de Dios es sean santos. En Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6, Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, porque con certeza sabéis esto, dice ahora el apóstol Pablo a los Efesios, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El cielo
ningún inmoral. Hermano, el hombre que está sin Dios, el hombre que no ha sido salvo, el hombre natural, es por naturaleza inmoral. Y es alguien, hermano, que viola constantemente la ley moral de Dios con su vida. Constantemente adultera, fornica, miente, mata, deshonra a sus padres en las muchas maneras, miente en las muchas maneras, engaña, roba, miente, toma el nombre de Dios vanamente, se ha creado su propio Dios, a su propia imagen, a su mismo acomodo, y así hace la gente. Tiene a Dios, al verdadero Dios, que es santo, que es justo, como un Dios que tolera el pecado. No, Dios me ama, Dios es bueno, ¿no? Dios no me va a echar al infierno, dicen muchos. No, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y claro, se hacen un Dios a su imagen, a su propia manera. Un Dios que tolera su pecado, su infidelidad en su matrimonio. Algunos hijos acomodan a ese Dios, al Dios verdadero, como aquel Dios que tolera que usted sea grosero con sus padres, que usted le mienta a sus padres, que usted desobedezca a sus padres. Y así la gente tiene dioses delante del Señor y incumplen con el mandamiento que dice: no te harás dioses, no tendrás dioses ajenos. El cielo es un lugar, hermano, santo, es el lugar y morada del Dios santo y perfecto. Y allí no irá el pecador, a menos que sea redimido por la gracia de Dios, a menos que sea justificado por la fe en Jesucristo, por la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, a menos que Dios le haya atribuido la justicia de Cristo, haya hecho efectivo el sacrificio de Cristo a favor de esa persona, a menos que Dios haya hecho eso, no habrá lugar para el que peca en el cielo. Y alguien dirá: pastor, pero qué contradictorio. O sea, nosotros somos cristianos y pecamos aún y vamos a estar en el cielo. Hermano, el apóstol Pablo hablaba de que Dios tiene sus planes muy bien hechos, hermano. Usted y yo no vamos a entrar al cielo porque somos perfectamente santos y nunca jamás vamos a pecar. No, vamos a entrar por la gracia de Dios. En esa gracia de Dios, Dios mismo sabrá cómo nos va a poner delante de Él. Dios mismo va a hacerlo todo perfecto. Dios, dice la Biblia, inclusive nos va a dar un cuerpo distinto, diferente al que tenemos, porque carne y sangre no pueden heredar el cielo. No me pregunte cómo es, porque la Biblia no da detalles de cómo lo hará. Pablo dijo, inclusive: conozco un hombre que estuvo allá en el cielo, en el tercer cielo. En el cuerpo no lo sé, no sé cómo. Pero esos son los misterios de Dios, hermano. Pablo dijo: yo no pretendo decir que yo ya alcancé al Señor, pero yo sigo a la meta. Pablo no alcanzó a Cristo. El que Pablo diga: yo no pretendo decir que yo ya alcancé a Cristo, está diciendo: yo no soy perfecto, yo no soy santo perfectamente como el Señor Jesús. Yo no lo he alcanzado. Y Pablo murió sin alcanzar la perfección de Cristo. Sin embargo, Pablo fue salvo. Y está con el Señor. Como Moisés también, que pecó contra el Señor casi a última hora y no le fue dado entrar a la tierra prometida, y el Señor lo dejó fuera y murió en el desierto. Sin embargo, vemos a Moisés y a Elías en la transfiguración cuando se aparecen, y Pedro, Juan y Santiago los ven, porque es por gracia solamente que somos salvos y vamos a estar en el cielo.
Y eso nos da lugar entonces al punto número 8, que dice, afortunadamente Dios ha provisto para nosotros la llave que abre las puertas del cielo, Jesucristo. Punto número 8, afortunadamente Dios ha provisto para nosotros la llave que abre las puertas del cielo, Jesucristo. En San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús lo dijo de esta manera. San Juan capítulo 14, versículo 6. Escuche con atención, no se distraiga. Jesús les dijo a aquellos en aquel tiempo, ¿verdad? Discípulos y personas que estaban alrededor de ellos y que demandaban muchas cosas del Señor, que le tentaban, le atacaban, que habían creado sus propios caminos supuestamente para llegar al cielo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Escuche, y nadie ¿qué? Nadie viene a quién? Al Padre sino por mí. Hermano, nadie va a ir al Padre, al cielo, en otras palabras, porque el cielo es la morada de Dios, lo hemos dicho, lo leíamos en días anteriores. Nadie va a ir al cielo con el Padre sino a través de Cristo. ¿Cómo? Con la fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz, en el valor, hermano, que nosotros le debemos de dar a lo que Él hizo en la cruz, al valor que debemos de darle al hecho de que Él pagó el precio más alto, que sobre Él recayó la ira de Dios, que Él pagó el precio en su totalidad. Consumado es, dijo el Señor, pagado en su totalidad. Alguien que cumplió la justicia de Dios, sobre el cual se cumplió la justicia de Dios por causa del pecado, porque el Señor echó el pecado de todos nosotros sobre Él. Alguien que valora eso, lo abraza y confía en las palabras de Jesús, escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, especificadas más en los evangelios, y luego a través de los hombres de Dios que posteriormente predicaron a Cristo, el evangelio y todas las palabras del Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra. Hermano, todo aquel que abraza la fe en el Señor, todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, significa que ha cambiado su camino en este mundo. Arrepentimiento es cambiar de mente, de mentalidad, es cambiar el rumbo de la vida pecaminosa. Todo aquel que ha hecho eso, hermano, se encamina al Padre porque está en Cristo. O sea, está en el camino. Se encamina al cielo, al Padre, porque está en la verdad. O sea, está en Cristo. Se encamina porque está en la vida, tiene la vida, y esa vida es Cristo. Y es así que por medio de Él se puede estar en el cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto habla de santidad. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Por la muerte de Cristo.
Porque Él murió por nosotros. Él ya pagó el precio. Su muerte es el precio. Ya pagamos el precio, por decirlo de esa manera. Podemos entrar porque pagamos el precio. No directamente, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Él fue y lo hizo por nosotros. ¿Verdad? Y entonces ya tenemos entrada. Él nos abrió, dice, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, significa su muerte. Es por eso que podemos entrar en comunión, en oración. Vamos a tener una entrada al cielo por Cristo, por su muerte. Pero estando aquí aún ahora, tenemos entrada al lugar santísimo para entrar en comunión. Por eso cuando un hijo de Dios invoca el nombre del Señor es escuchado por el Señor. Porque ha sido justificado por Cristo, porque está en Cristo. Y si está en Cristo, entonces está en el camino, está en la verdad y está en la vida. Y cuando un cristiano invoca el nombre del Señor, entra, hermano, más adentro del velo, lo que significa que va a ser oído por el Padre, va a ser recibido por el Padre esa oración, el Padre que está en el cielo. Si usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y estamos aquí y esta mañana estuvimos orando, estuvimos cantando, exaltando el nombre del Señor. Si somos hermanos de Él, si estamos en Él, el que está en Él hoy, mientras adoraba, el que está en Él y adoraba por el Espíritu que estaba en Él, entró al lugar santísimo. Su adoración entró, sus palabras fueron escuchadas. Pero si usted que estuvo aquí cantó, hermano, y no lo hizo en plena certidumbre de fe, con corazón sincero, purificado su corazón, entonces quizás su alabanza no subió. Por una razón, por dos razones mejor. Una razón es, quizá usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha sido justificado. Para usted no hay un camino porque usted no se ha metido el camino que es Cristo. Porque usted no anda en la verdad que es Cristo. O porque usted ha contristado el Espíritu Santo. Y cuando usted intenta orar al Padre para que lo escuche, mientras usted no tenga una conciencia limpia, usted no sea sincero en su vida que dice cristiana y no la está viviendo, hay una intervención en esa comunión con el Padre. Dios quizá pueda estar diciendo a muchos: que se aparten, que dejen de hacer el mal y luego vengan y entonces estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren como la grana, serán como la lana blanca. Amén. Hay otras dos preguntas y si está escribiendo, la primera pregunta, y quizá algunos la han podido hacer: ¿dónde está el cielo? Y otros pudieran decir: ¿cuál es la ubicación del cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Cuál es la ubicación del cielo? Algo claro, hermano, es que definitivamente si hay algún lugar donde nosotros encontramos información acerca del cielo, es la Biblia. Definitivamente la Biblia habla de la existencia del cielo y el acceso al cielo mediante la fe en Jesucristo. Pero no hay versículos, no hay versos, no hay pasajes que nos den o nos dicten
como tal un lugar geográfico para decir el cielo está aquí, está allá. La Biblia no dicta un lugar geográfico para hablar del cielo como tal. Si alguien quisiera escuchar una respuesta a esa pregunta, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde se ubica el cielo? Quizá la respuesta más corta a esa pregunta sería decirle, el cielo está donde está Dios. Ahí está el cielo. Donde Dios está, ahí está el cielo. Pero también, según las Escrituras, nosotros pudiéramos también pensar en lo referido a ellas con respecto a esta pregunta, en lo que la Biblia llama el tercer cielo o también el paraíso. El tercer cielo o el paraíso, como lo menciona Pablo en la segunda carta a los Corintios. Si usted va conmigo allá, hermano, y leemos las Escrituras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. El título aquí en mi Biblia, no sé cómo dice su Biblia, pero aquí en mi Biblia hay un título que dice La visión del paraíso. Esta es la Biblia Plenitud. Dice La visión del paraíso, dice el título en mi Biblia. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículos 1 al 4. Palabra del apóstol Pablo. Y él escribía a los corintios así, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice Pablo. Versículo 2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, lo que les decía ahora. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo nombra aquí un tercer cielo, fíjese usted. Recuerda usted que una de las cosas que Dios le permitió a Pablo fue un aguijón en su carne para que la grandeza de las revelaciones no le levantaran su ego. Si había un problema en la vida de Pablo, si Pablo tenía una lucha en su vida, era una lucha con su ego, con su orgullo. Pablo tenía que cuidarse del orgullo, porque Pablo tendía al orgullo, y por eso el Señor le tuvo que poner un tate quieto. ¿Ves? Por eso él dice, allí, no me conviene gloriarme. Versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fíjese usted, vuelve y lo repite, como dejando claro, ¿verdad?, que es un misterio aún para él. Pero fue una vivencia, fue algo real que el apóstol vivió. Dice que fue arrebatado al paraíso. Él dice en el versículo 2, hasta el tercer cielo. Y fíjense que ahora habla del cielo como el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No le es dado al hombre expresar. Pablo habla de un hombre vivo que fue arrebatado, fíjese, al cielo y no pudo describirlo. No pudo describirlo, hermano. Dice Pablo allí, hablando con respecto, hermano, a lo que Dios le había permitido vivir con respecto a lo que estamos hablando nosotros, el cielo, y que se convierte en misterio, ¿verdad? Para nosotros mismos, hermano. Déjeme leerle este versículo, este pasaje, en algunas otras versiones. Por ejemplo,
aquí en la traducción al lenguaje actual dice: nada se gana con hablar bien de uno mismo. No tengo que hacerlo, así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido, ¿qué? Decirlas. En la Biblia libre dice: supongo que tengo que jactarme, aunque eso no ayuda realmente. Permítanme hablarles ahora de las visiones y revelaciones de parte del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Si fue físicamente con su cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sabe. Sé que este hombre, si fue físicamente con su cuerpo o fuera de él, no lo sé, pero Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas tan maravillosas que no se pueden explicar en palabras tan sagradas que ningún ser humano podría decir. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esto es glorioso, hermano. Amén. La palabra griega traducida arrebatado, usted recordará que también es una palabra que en 1 Tesalonicenses 4:17 también se nombra para describir el rapto. Recuérdese que la Biblia habla del rapto en el que los muertos en Cristo serán resucitados, serán levantados primero, serán llevados primero. Y Pablo dice: luego los que estemos vivos seremos llevados. ¿Se acuerda? Por eso es que quizá en la versión que la leímos ahora dice que fue llevado vivo. Dice vivo. Algunas versiones lo dicen. Quizá por aquello de que Pablo mismo también, el Señor le reveló algo en misterio, ¿verdad? Creo que a los mismos Corintios también se lo habla, últimos capítulos de Corintios, primera carta a los Corintios, de que los muertos en Cristo serán levantados los cuerpos, ¿verdad? Del polvo de la tierra, el mar, las tumbas, sepulcros. Y Pablo dice: y luego seguiremos nosotros los que estemos vivos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Pablo decía: sí, en este cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Amén. También hay otra escritura. Permítame buscarlo aquí primero. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Ahora, palabras del Señor Jesús. Lucas 23, versículo 43. Ese es el Evangelio según San Lucas, que Lucas escribió, ¿verdad? Acerca del testimonio del Señor Jesucristo. Y dice, escribe Lucas: entonces Jesús le dijo, esa es la ocasión cuando el ladrón que murió, uno de los ladrones que murió a su lado, ¿recuerdan? Dice entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, recuerde las palabras del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Dice que fue al paraíso, pero antes de decir Pablo ahí en 2 Corintios 12, de hablar del paraíso, dijo que fue llevado al tercer cielo. De modo que de alguna manera, si cambiamos la palabra paraíso ahí, en Lucas 23, 43, Jesús pudo haberle dicho: te digo que hoy estarás conmigo en el tercer cielo. Hermano, Jesús dijo en el paraíso. La palabra paraíso en el griego es paradeisos.
paradeisos. Y lo define el griego de esta manera, esa palabra que usó Pablo, que usó Jesús también. En el griego lo describe de esta manera. Esa palabra también significa un jardín, pero escuche esta palabra también que lo define el griego. También es la palabra parque, para describir un parque. Un parque. Originalmente esta palabra, dice el diccionario, es un préstamo del persa, que en primer lugar, aunque no en el Nuevo Testamento, indica como tal un parque, literalmente. Un parque, o indica un jardín grande. Fue la palabra que usó el Señor Jesús. Según el diccionario dice que es una palabra persa, ¿verdad? Que en su significado persa indicaba un parque o un jardín grande rodeado por un muro o algo parecido. ¿Ve usted cómo ahora podemos pensar nosotros en la idea del paraíso allá en el principio, cuando dice que el Señor los expulsó de ese lugar, los expulsó, los sacó de ese lugar? Fíjate hermano, la idea que da esa palabra paradeisos, que es paraíso, un jardín, pero también la idea de un parque, porque originalmente dice que es una palabra tomada del persa, que hablaba acerca de un parque o un jardín grande rodeado por un muro. Y así eran, por ejemplo, los jardines de los reyes persas, donde los reyes persas se paseaban. En el Nuevo Testamento el sustantivo solo se utiliza en el segundo significado, que es el significado número 2, es el paraíso como tal. O sea, paradeisos tiene un significado de jardín, parque, pero el segundo significado es paraíso como tal. En el Nuevo Testamento se utiliza solamente en ese segundo significado de paraíso. ¿En el sentido de qué? De un jardín de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que ellos estaban en el paraíso, Adán y Eva, y allí se encontraban con el Señor, y cuando ellos pecaron se escondieron y el Señor llegó al paraíso, al jardín, y ellos se escondieron. Qué especial esto, ¿verdad, mi hermano? En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra paraíso como tal, en el sentido de un jardín de Dios que no forma parte de la realidad de este mundo. Es espiritual. Amén. Paraíso nos recuerda eso, hermano. Génesis capítulo 2. Indica un lugar de armonía, un lugar de paz. Más adelante esa palabra pasaría a significar el lugar de descanso temporal, donde las almas de los creyentes fallecidos esperarían la resurrección de los muertos. Así en Lucas 23:43 se estaría hablando del lugar del reino de los muertos en el que morarían los creyentes fallecidos. Un lugar especial. Un lugar entre la muerte física y la resurrección de los creyentes. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a ese ladrón. Un lugar entre la muerte, que estaba a punto de experimentar ese que estaba en esa cruz, como Jesús mismo, ¿verdad? Que estaba en carne. Y la resurrección. Lógicamente Jesús resucitó al tercer día.
el que murió no. Todavía no ha sido levantado. Pero está en el paraíso, en un lugar de descanso, de reposo, ¿verdad? Esto nos lleva quizá también a la idea de lo que habla el mismo Lucas en el capítulo 16, ¿verdad? Cuando el rico y Lázaro. Lázaro fue a un lugar al seno de Abraham, llevado por los ángeles, ¿verdad? Mientras que el rico fue a otro lugar y había una cima que no permitía de allá para acá ni de aquí para allá. Qué bendición, hermanos, lo que Dios ha determinado para el ser humano que se arrepiente, se aparta de su pecado y que abraza la fe en Jesucristo, el cielo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor esta mañana? Amén. Vamos a dejar allí. Vamos a dejar allí.